Comenzamos con la explicación de la nomenclatura Yupac en las oxisales. Las oxisales pueden formar tres categorías diferentes: oxisales neutras, oxisales ácidas y oxisales básicas. En cada categoría hay una pequeña diferencia, pero en sí el concepto general es el mismo. Lo primero que se va a hacer para sales neutras es indicar la cantidad de átomos de oxígeno que presenta. Si acá hubiera un número, se va a indicar con los prefijos griegos designados. Si hubiera sido uno solo, se va a escribir lo que corresponde al prefijo mono. Si son dos, el prefijo di. Si son tres, el prefijo tri, y así sucesivamente, unido a la palabra designada para indicar el átomo de oxígeno, que corresponde a la palabra oxo. A continuación, se va a indicar la cantidad de átomos presentes en el no metal. Si hubiera uno, no se escribe nada. Si hubiera dos, se va a escribir di. Si hubiera tres, se va a escribir tri, y sucesivamente, unido al nombre del no metal con la terminación ato. Y en este caso, se va a colocar entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación del no metal, que puede ser 3, 4, 5 y sucesivamente. Esos números se van a indicar en números romanos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de acuerdo al no metal. Por último, se indica el nombre del metal separados, el metal primero, separados por el artículo de. Si el metal tuviera un solo estado de oxidación, se deja de esa manera, pero si presenta dos estados de oxidación diferentes, se debe colocar entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación con el cual está trabajando ese metal, que puede ser 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. Esos números se van a colocar en números romanos y de esa manera se escribe el nombre Yupac o sistemático en las oxisales neutras. En el caso de las oxisales ácidas se sigue el mismo procedimiento, pero primero se escribe lo que corresponde a la cantidad de átomos de hidrógeno. Si el hidrógeno tiene uno solo, se escribe directo lo que corresponde a la palabra hidrógeno. Si tuviera dos, se va a utilizar di. Si tuviera tres, tri, y sucesivamente. Si es uno solo, repito, no se escribe el prefijo mono, se escribe directamente hidrógeno. A continuación, se escribe la cantidad de átomos de oxígeno presentes en esa molécula. Al igual que el anterior caso, va a ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa, unido a la palabra oxo. A continuación, se escribe el nombre del no metal, pero si tuviera una cantidad de átomos diferente a 1, se va a escribir los prefijos di, tri, tetra, penta, unido al nombre del no metal con la terminación ato. Y al igual que el caso anterior, se coloca entre paréntesis y números romanos su estado de oxidación. Luego se escribe el artículo de y se finaliza escribiendo el nombre del metal sin ninguna terminación, indicando su estado de oxidación entre paréntesis y números romanos. En el caso si tuviera dos estados de oxidación diferentes. En el caso que si tuviera un solo estado de oxidación, no se escribe nada entre paréntesis. Sales básicas, oxisales básicas, se caracterizan porque tienen el oxidrilo, mientras que las ácidas se caracterizan porque tienen hidrógeno. En vez de escribir hidrógeno, voy a escribir lo que es hidroxi. Por lo tanto, lo primero que vamos a colocar es la cantidad de átomos de hidroxilo que presenta la molécula. Si es uno solo, se sobreentiende y se escribe directamente la palabra hidroxi. Si fueran dos, se va a anteponer el prefijo di. Si fueran tres, tri, tetra, penta y sucesivamente. Hidroxi. A continuación, se indica la cantidad de átomos de oxígeno con la palabra mono
di, tri, tetra, penta, unido a la palabra oxo. Luego, al igual que todos los casos anteriores, el nombre del no metal unido a la palabra ato. Siempre es ato. Si fuera un solo átomo el no metal, no se escribe nada, pero si fueran dos, se va a escribir antes di, tri, tetra, penta. Luego se escribe el artículo de y se finaliza escribiendo lo que corresponde al nombre del metal, sin ninguna terminación. Y entre paréntesis y números romanos su estado de oxidación en el caso de que tuviera dos estados de oxidación diferentes. Y ese es el esquema general para escribir el nombre de las oxisales neutra, oxisales ácida y oxisales básica. Un punto adicional a esto, tanto en oxisales neutras, ácidas y básicas, ¿qué sucede si hubiera un número, una cantidad fuera del paréntesis? Eso se va a escribir con los prefijos bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, etc. Bis es para indicar que hay dos veces ese anión. Tris para indicar que se repite 3 veces. Tetraquis para indicar que se repite 4 veces. Tetraquis puede ser con Q o puede ser con K. Yo estoy acostumbrado a escribirlo con K. ¿Y cómo se indica en el nombre? Toda la parte que está entre paréntesis se va a colocar entre corchetes en el nombre. Por lo tanto, esto y esto. Y adelante se va a escribir bis, tris, tetraquis, dependiendo qué número presente. Lo mismo acá, entre corchete, todo lo que está entre paréntesis. Y adelante se escribe bis, tris, tetraquis y sucesivamente. Y lo mismo para el caso de las oxisales básicas. Ya vamos a ver ejemplo con gran detalle. Parece complicadito todo el orden, con tantos colores y todo lo demás, pero es algo bastante sencillo cuando se dominan las reglas. Prosigamos. Comenzamos con la parte práctica. La primera pregunta corresponde y dice realizar la estructura directa, que es lo que vamos a estar haciendo, de los siguientes compuestos. Y acá tenemos varios ejemplos de los cuales se encuentran en distintas categorías de oxisales. Algunas pueden ser oxisales neutras, otras pueden ser oxisales ácidas, oxisales básicas, oxisales dobles y triples. Tenemos que saber reconocer. Esta pregunta de hacer la molécula corresponde a la parte más sencilla de la nomenclatura inorgánica, ya que conociendo el nombre, hacer la molécula no es tan complicado. No presenta la misma dificultad que cuando se da nombre a una molécula. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Comenzamos con el primer inciso. Comenzamos con el primer inciso. Tenemos el nombre y vamos a realizar la molécula. Analicemos el nombre. Dice bis y hay corchete, como pueden observar. Luego dioxo nitrato 3 de calcio. Los corchetes significa que va a haber paréntesis, por lo tanto entre paréntesis se va a encontrar mi molécula. Bis significa que fuera del paréntesis va a haber 2. Ahora sigamos analizando. Dioxo, eso significa que hay 2 oxígenos, entonces colocamos oxígeno ya dentro del paréntesis 2. El que coincida afuera 2 y adentro 2 es solamente casualidad. Luego continuamos. Sigue nitrato. Acá siempre termina en ato. Nitrato significaría nitrógeno. El estado de oxidación del nitrógeno, en este caso, es más 3. Me lo está diciendo en el nombre. Como es impar, significa que su oxácido inicial tenía un solo hidrógeno. Y ya me está dando un pantallazo de qué carga va a tener todo este anión, que sería -1. Si comprobamos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, estado de oxidación 3.
Como es impar, un solo hidrógeno. 3 y 1, 4. La mitad 2. Y como pueden observar, hay un solo hidrógeno. Y eso es lo que se está colocando como carga negativa. Está unido al calcio, que corresponde al metal. Y no tiene ningún número. ¿Por qué motivo? Porque este 1 se coloca ahí y las cargas ya están automáticamente igualadas. Comprobemos. El calcio tiene un solo estado de oxidación, que es 2. Cantidad de cargas negativas. 1 negativo por 2 me va a dar menos 2. Acá tengo 2 positivo multiplicado por 1 me va a dar 2 cargas positivas. Por lo tanto, quedaría igualado. Y la molécula quedaría de esa manera. Calcio, nitrógeno, oxígeno 2, fuera del paréntesis, un 2. Y como ven, no es tan complicado. Es simplemente seguir el orden correspondiente a la escritura de la molécula. Pasamos al siguiente ejercicio. Continuamos. Siguiente ejemplo. En este caso, no observamos en el nombre los corchetes, por lo tanto significa que no tiene paréntesis esta molécula. Y comenzamos desglosando. Lo primero que leemos dice tetraoxo. Eso significa que esta molécula va a tener 4 oxígenos, porque tetra es 4. Luego, continúa el nombre del no metal, que en este caso dice bromato. Eso significa que va a ser bromo. El estado de oxidación del bromo, acá me lo está dando entre paréntesis, significa que este bromo en esta molécula está trabajando con +7. Luego tenemos mercurio. El mercurio tiene 2 estados de oxidación y me lo está dando, es 1. Para finalizar la estructura de esta molécula tenemos que ver si las cargas están igualadas. Si no estuvieran igualadas, tenemos que igualarla colocando un número al metal. Verifiquemos. Como dije anteriormente, el bromo y el oxígeno proviene de un oxácido. El oxácido tiene una cantidad de hidrógeno. Esa cantidad de hidrógeno es la que se convierte en carga negativa. Y en este caso es sencillo. Como el estado de oxidación del bromo, el no metal, es impar, no forma un oxácido especial el bromo, por lo tanto solamente tomo en cuenta el estado de oxidación impar, va a tener un solo hidrógeno. Eso significa que va a tener una sola carga negativa. Pero verifiquemos en su ácido. Hidrógeno, bromo, oxígeno. La molécula me dice que el bromo está con +7. Como es impar, un solo hidrógeno. 1 y 7, 8. La mitad, 4. Y como pueden observar, bromo 1, oxígeno 4. Y tiene un solo hidrógeno, el cual se está convirtiendo en carga negativa en esta oxisal. Y las cargas ya estarían igualadas. ¿Y cómo es posible que estén igualadas? 1 por 1, toda la carga negativa va a ser -1. 1 positivo por 1, todas las cargas positivas van a ser +1. Y como pueden observar, 1 negativo, 1 positivo. Están igualadas. Y finalizamos la estructura. Pasamos al siguiente inciso. En este ejemplo, al igual que el anterior, no observamos en el nombre los corchetes. Por lo tanto, escribimos directamente la molécula. Tetraoxo. Oxígeno 4. Luego el no metal, que en este caso dice manganato. Eso corresponde al manganeso. Entonces, manganeso Mn. Y su estado de oxidación para esta molécula, el manganeso está trabajando con 7. Luego escribimos el símbolo del potasio. Y sabemos que el potasio presenta el estado de oxidación +1. Tampoco lo indica porque se sobreentiende. Para finalizar la molécula, tenemos que verificar si las cargas están igualadas. Al igual que los casos anteriores, recordando, el metal y el oxígeno proviene de un oxácido. Y la cantidad de cargas negativas va a depender del hidrógeno que tenía ese oxácido. Y acá es sencillo. Como es impar, significa que el ácido inicial era un solo hidrógeno, por eso -1. Una carga negativa, una carga positiva y está igualada la molécula. Y como ven, es algo sencillo elaborar una molécula a partir del nombre. Siguiente inciso. Este ejemplo, si leemos el nombre y observamos,
hay corchete y cetriz, significa que va a tener un paréntesis. Fuera de ese paréntesis va a tener el número 3 y dentro va a tener el resto de los componentes. Oxígeno, trioxo, oxígeno, 3. Luego el no metal, selenato, selenio, Se. El estado de oxidación del selenio me lo está dando, dice que está trabajando con 4, más 4. Todo eso es corchete, por lo tanto todo eso es el paréntesis. Esto va a tener una carga negativa que vamos a verificar posteriormente. Todo eso está unido al cobalto. Cobalto, CO. Presenta el estado de oxidación más 3. Para finalizar la molécula debemos verificar si las cargas negativas están igualadas con las cargas positivas. Y al igual que en los casos anteriores, verificamos el oxácido inicial. El selenio no forma ácidos especiales, por lo tanto, la cantidad de hidrógeno depende del estado de oxidación. Como es par, significa que tenía 2 hidrógenos, pero verifiquemos si es cierto. Hidrógeno, selenio, oxígeno. Me dice que es 4. Como es par, se coloca 2 hidrógenos, 2 y 4, 6, la mitad 3. Y como pueden observar, selenio, oxígeno. Y como tiene 2 hidrógenos, la carga de todo el anión va a ser menos 2. Entonces, ¿cuántas cargas negativas en total tenemos en este lado? Se multiplica el estado de oxidación, en este caso que es carga. 2 por 3, 6. Las cargas totales negativas van a ser 6 cargas negativas y tienen que haber 6 positivas. Porque tienen que estar igualadas, si no, la molécula está mal. Acá tengo 3 y acá tengo 1. 3 por 1, 3. Y tiene que llegar a 6. Entonces, un número multiplicado por 3 que me dé 6 va a ser 2. Y eso es lo que tenemos que colocar como cantidad de átomos en el cobalto. 2. Y de esa manera 3 por 2, 6. Y queda finalizada la molécula. En los primeros ejemplos no observábamos el colocado de ninguna cantidad de átomos en el metal porque ya estaba igualada las cargas. En este caso no ocurrió eso. Siempre hay que verificar si se igualan las cargas. Pasamos al siguiente inciso. Siguiente ejemplo. Lo primero que tenemos que observar es que si hay la presencia de corchetes, no lo tiene. Significa que mi molécula no tiene paréntesis. Entonces comenzamos a escribirla. Lo primero que observamos es que comienza con la palabra dihidrógeno. Eso significa que va a tener hidrógeno 2. Heptaoxo. Eso significa que va a tener oxígeno 7. Diarsenato significa que va a tener el arsénico 2. Ahora tenemos que ordenarla, ¿no? Porque no se escribe de esa manera, es simplemente indicando qué es lo que tiene esta molécula. En el orden, primero viene el hidrógeno. Luego viene el no metal. Luego viene el oxígeno. Me dice que el arsénico está trabajando con el estado de oxidación 5. Entonces, más 5. Esto está unido al níquel. Y el níquel está trabajando, me lo dice, con el estado de oxidación 2. Ahí tenemos todos los componentes y las cantidades que nos están indicando. Para finalizar la molécula tenemos que ver si las cargas están igualadas y si debemos o no aumentarle un número al níquel como cantidad de átomos. Entonces verifiquemos. Tanto el hidrógeno como el arsénico y el oxígeno proviene de un oxácido. Eso va a tener una carga negativa. Cuando tenemos el arsénico 2, hay un número, significa que proviene de un ácido especial. El arsénico forma ácidos especiales, que son la categoría meta, piro y orto. Los meta y los orto no tienen ningún número en el no metal, por lo tanto solamente me quedaría piro. Verifiquemos el ácido piro. Hidrógeno, arsénico,
oxígeno. Cuando se trata de un ácido piro, se coloca en forma directa 4 y 2. 42. Hay algunos que se lo aprenden de esa manera. Me dice que presenta el estado de oxidación 5. 5 por 2, 10, más 4, 14, la mitad 7. Y efectivamente se trata de este ácido. 2, arsénico, 7, oxígeno, pero acá tiene 4 hidrógeno y acá tiene 2. Significa que solamente le hemos quitado 2 hidrógenos. Entonces esos 2 hidrógenos faltantes van a pasar como carga negativa y va a ser todo el anión menos 2. 2 por 1, 2 cargas negativas, 2 por 1, 2 cargas positivas y ya está igualada la molécula. Como ven, es seguir un orden y elaborar la molécula. Siguiente inciso. Siguiente ejemplo. Al igual que en ejemplos anteriores, lo primero que observamos es si tiene corchete. No lo tiene. Entonces comenzamos a escribir la molécula. Voy a comenzar desglosando y luego lo vamos a escribir correctamente. Trihidroxi, eso significa que va a tener el radical hidroxilo, OH. Este radical siempre se escribe entre paréntesis y me dice que son 3, entonces 3. Luego corresponde a la cantidad de oxígeno, dioxo. Esta parte me indica que tiene 2 oxígenos. Luego, el no metal, clorato. No hay ninguna cantidad, significa que es un solo cloro. Y me dice su estado de oxidación. Y por último, el manganeso. Ahora ordenémoslo correctamente. Primero, colocamos el OH. Luego colocamos el no metal, que sería el cloro. Finalizamos escribiendo el oxígeno. Y como pueden observar, oxígeno, cloro, hidroxilo. En algunos casos, el anión, correspondiente al no metal y el oxígeno, es más electronegativo que el oxidrilo y se escribe de esa manera al final, mientras que en otro caso es menos electronegativo y se lo escribe al revés. Es por eso que pueden observar moléculas como ejemplo que el OH, el hidroxilo, se va a escribir al lado derecho, es decir, al final, o antes del no metal. En ambos casos están correctos. Finalizando la molécula vamos a escribir el metal, manganeso, cuyo estado de oxidación es 2. Ahora debemos igualar las cargas. Si estuvieran igualadas no se va a colocar ningún número en el metal, pero si no están igualadas hay que colocar un número adecuado para que estas cargas queden igualadas. Verifiquemos. La parte del no metal y el oxígeno proviene de un oxácido. El cloro me dice que está trabajando con el estado de oxidación 3. El cloro, como no forma oxácidos especiales, la cantidad de hidrógeno va a depender de su estado de oxidación. Como es impar, significa que su ácido tenía un solo hidrógeno, o sea, menos 1. El hidroxilo siempre va a tener la carga de menos 1. Tanto el oxígeno como el hidrógeno en su conjunto va a generar una carga de menos 1. Entonces la cantidad de cargas totales se multiplica 1 por 3 me va a dar 3 negativo. 1 por 1 me va a dar 1 negativo. 3 y 4, el total de cargas negativas van a ser 4. Tengo 4 cargas negativas y por lo tanto tienen que haber 4 cargas positivas. Pero acá solamente tengo 2. Para llegar a 4 me faltan 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 4, el único caso sería 2. Y de esa manera 2 por 2 me va a dar 4. Y con eso neutralizamos a la molécula. Y esa sería la estructura para este inciso. Siguiente. Siguiente ejemplo. Al igual que todos los casos, lo primero que tenemos que hacer es observar si hay o no hay el corchete.
No hay corchetes significa que no hay paréntesis. Comenzamos a desglosar y luego escribimos correctamente la molécula. Lo primero que observamos es que escriben la palabra hidrógeno, trihidrógeno. ¿Qué significa eso? Que todo esto es hidrógeno 3. Luego observamos que dice tetraoxo. Eso significa que oxígeno es 4. Luego viene silicato, no tiene ningún número o prefijo, entonces silicio. El silicio está trabajando con el estado de oxidación 4, no tiene otro. Y por último está unido a la plata, no me indica el estado de oxidación entre paréntesis porque tiene un solo estado de oxidación y no hay cómo lleve a confusión, por eso no se escribe. Entonces ordenemos correctamente a la molécula. Lo primero, la parte negativa, hidrógeno 3. Luego viene el no metal, silicio. Dice que está trabajando con el estado de oxidación 4. Luego el oxígeno 4. Toda esta es la parte negativa, es el anión, lo que viene del oxácido. Todo eso se está uniendo al metal, que es la plata. La parte positiva se escribe al lado izquierdo. La plata tiene el único estado de oxidación más 1. Ahora verifiquemos si las cargas están igualadas. Si estuvieran igualadas, ahí finaliza la molécula. Si no estuvieran igualadas, aumentamos un número al metal para que se igualen las cargas. El hidrógeno, el silicio y el oxígeno, toda esa parte, tiene una carga negativa, es el anión, que proviene del oxácido. Al igual que el ejemplo 1 que hemos visto anteriormente, el silicio forma dos ácidos, forma el ácido meta y forma el ácido orto. El ácido meta tiene hidrógeno, no metal, que en este caso sería silicio, ¿no? Vamos a borrar. Y escribimos muy grueso. De nuevo, hidrógeno, el no metal que sería el silicio y oxígeno. En el orto, misma secuencia, hidrógeno, silicio, oxígeno. Las cantidades. En el meta depende del estado de oxidación. Como es 4, es par, se coloca 2 hidrógenos. En los orto, cuando se trata del silicio, se coloca en forma directa 4 al hidrógeno. Sigue teniendo su estado de oxidación 4. La cantidad de oxígenos. Siempre es la mitad de las cargas positivas. 4 y 2, 6, la mitad, 3. 4 y 4, 8, la mitad, 4. Y lo único que hacemos es comparar. En este caso, silicio oxígeno 4 se parece a mi molécula, silicio oxígeno 4, mientras que el otro ácido, silicio oxígeno 3, no se parece. Entonces no se trata de este ácido, pero sí de este. Este inicialmente tenía 4 hidrógenos y en mi molécula, en mi sal, tiene 3. Significa que le he quitado un solo hidrógeno porque inicialmente había 4 y le está sobrando 3. Por lo tanto, la carga negativa de todo este anión que proviene de este ácido va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque es la cantidad de hidrógeno que le falta. 1 positivo, 1 negativo y esa es la molécula. Siguiente inciso. En este ejemplo, no observamos corchetes, es lo primero que se analiza. Entonces vamos a comenzar a desglosar y luego escribir correctamente la molécula. Lo primero, tetraoxo. Eso significa que va a haber oxígeno 4. Luego, antimonato. Antimonato significa que es el antimonio. El antimonio está trabajando con el estado de oxidación 5. Luego vienen los metales, calcio y sodio. Calcio, Sa, sodio, Na. Ninguno me indica su estado de oxidación entre paréntesis, porque tienen uno solo. El sodio, su único estado de oxidación es más 1, y del calcio, su único estado de oxidación es más 2. Ahora ordenemos la molécula adecuadamente. Comencemos del lado derecho hacia el lado izquierdo. El último elemento en escribirse va a ser oxígeno.
4. Antes, el estaño. Antimonio, perdón. El antimonio está trabajando con el estado de oxidación 5. Y ahí vienen los metales. Toda esta parte es el anión, es la parte que tiene la carga negativa, la que proviene de un oxácido. Ahora los metales, ¿en qué orden se van a escribir? ¿Tal como está el nombre? No. Se escriben de acuerdo a su electropositividad. Los más positivos vienen primero, luego los menos positivos o los más negativos. Al lado derecho siempre están los más negativos. Entre sodio y calcio, ¿cuál es más electropositivo? Sodio. Por lo general, los de valencia menores, monovalentes, son más positivos que los divalentes. No en todos los casos, para eso tenemos la tabla periódica. Pero podemos manejar como regla general que los más 1 se van a escribir primero. Entonces escribimos primero el sodio. Luego el calcio. El calcio el estado de oxidación 2 y el sodio el estado de oxidación 1. Si las cargas estuvieran igualadas, la molécula finaliza ahí. Si no estuvieran, hay que buscar números adecuados a los metales, porque ahí es solo lo que yo voy a aumentar, al calcio o al sodio, para poder igualar las cargas. Verifiquemos. La parte del no metal, que es el antimonio y el oxígeno, todo esto proviene del oxácido. Significa que va a tener una carga negativa. El antimonio, con el estado de oxidación más 5, me va a formar 3 ácidos. En el primer caso, me va a formar el ácido meta, hidrógeno, antimonio, oxígeno. Como es meta, la cantidad de hidrógeno depende de su estado de oxidación, que es 5. Como es impar, un solo hidrógeno no se escribe. En este caso lo estoy colocando para indicarlo simplemente. 1 y 5, 6. La mitad, 3. No se parece. Antimonio 1, oxígeno 3 y acá hay oxígeno 4. El otro corresponde al oxácido piro, hidrógeno, antimonio, oxígeno. Para que sea piro, tiene que ser 4 y 2. Y como ven ya no se parece porque acá el antimonio tiene 2 y acá tiene 1. Pero completemos la molécula. Como es 5, 5 por 2, 10, más 4, 14, la mitad, 7. Y menos todavía, tiene 7 oxígeno y acá tiene 4. Y el último oxácido especial que va a formar es el caso orto. Hidrógeno, el no metal que es el antimonio, oxígeno. Presenta el estado de oxidación más 5 porque es el que estamos analizando. Y para el orto, de todos los no metales que son casos especiales, menos el silicio, se va a colocar en el hidrógeno 3. 3 y 5, 8. La mitad, 4. Y este sí se parecen. Antimonio 1, 1, oxígeno 4, oxígeno 4. Significa que el oxácido inicial tenía 3 hidrógenos. Eso se va a convertir en carga negativa de todo el anión en la sal, menos 3. ¿Y cuántas cargas positivas tengo en total? 1 por 1, 1 positivo, 2 por 1, 2 positivo. Sumando, me haría 3 positivo. 3 positivo, 3 negativo. Quedaría igualada. Por lo tanto, la molécula no hubo necesidad de aumentar ningún número a los metales. Y ahí finalizaría. Siguiente ejemplo. De igual manera, tenemos que analizar si hay corchete. Y sí lo tiene. Esta molécula sí tiene corchete. Eso significa que mi molécula va a tener paréntesis. Y me dice bis. Fuera del paréntesis va a haber un 2. Y todo eso va a tener una carga negativa. Ahora desglosemos al igual que en los casos anteriores y luego ordenamos la molécula. Me dice tio. Tio significa azufre. El azufre tiene el estado de oxidación menos 2 cuando es tio. Luego me dice trioxo. Oxo es oxígeno, tri es 3. El oxígeno también tiene el estado de menos 2. Luego viene telurato, eso es teluro. Y este está trabajando con el estado de oxidación 6. Y se finaliza con el metal, que es el plomo.
Pb con el estado de oxidación 4. Ahora ordenemos. El último en escribirse va a ser el oxígeno porque es el más electronegativo. Entonces colocamos oxígeno 3. Antes de él viene el azufre de tío. Azufre. Luego el teluro, que presenta el estado de oxidación más 6. Y todo eso está entre corchetes. Eso significa que todo eso es el paréntesis. Plomo. Y el plomo está trabajando con el estado de oxidación 4. Ahora, verifiquemos si las cargas están igualadas. ¿Cómo se van a verificar las cargas cuando hay azufre? Mismo procedimiento como si fuera un oxígeno, ya que la palabra tío significa que estás reemplazando a un oxígeno. Si hubiera dicho ditío, significa que estás reemplazando a 2 oxígenos del oxácido inicial. Verifiquemos cuál era el oxácido inicial. Teluro, hidrógeno, oxígeno. El estado de oxidación del teluro es 6. Como el teluro no es especial, la cantidad de hidrógeno depende del estado de oxidación. Como es par, se coloca 2. 2 y 6, 8. La mitad, 4. Pero acá tiene 4 y acá tiene 3. No se parece. Entonces, ¿cómo le damos nombre? Por ese motivo está la palabra tío. ¿Qué significa eso? Que le estoy quitando un oxígeno y le estoy aumentando un azufre. Entonces, ¿cómo quedaría la molécula del oxácido inicial? Hidrógeno 2, teluro, azufre, 4 menos 1, 3, oxígeno 3. Y como ven, ahora sí, teluro, teluro, azufre, azufre, oxígeno, oxígeno, oxígeno 3. El oxácido inicial tenía 2 hidrógenos. Eso significa que la carga negativa de todo este anión es 2. Ahora veamos las cargas totales. 2 por 2, 4 cargas negativas. 4 por 1, 4 cargas positivas. Eso quiere decir que las cargas están igualadas y no tengo que colocar ningún número como subíndice del plomo. Y esa sería toda la molécula. Vuelvo a repetir, al igual que en los casos anteriores, parece complicadito realizar la molécula, pero no, es algo bastante sencillo. El siguiente ejemplo. Al igual que todos los casos anteriores, observamos si hay presencia de corchete. Y sí lo hay. Eso significa que esta molécula tiene paréntesis. Fuera del paréntesis va a haber una cantidad. Dice tetraquis. Eso significa que hay 4. Ahora desglosemos al igual que los casos anteriores. Dentro del corchete me dice trioxo. Significa que la molécula va a tener oxígeno 3. Luego de eso me dice bismutato. Significa que está presente el bismuto y que tiene el estado de oxidación de 5. Finalizamos con el metal, que es el estaño, que tiene el estado de oxidación de 4. Ahora ordenemos. El último elemento es el oxígeno. Antes de cerrar el paréntesis, entonces oxígeno 3. Luego bismuto. Y todo eso está entre corchete, por lo tanto, eso va entre paréntesis. El bismuto me dice que está trabajando con el estado de oxidación 5. Luego, el metal, estaño, que es el primer elemento en escribirse, con el estado de oxidación 4. Ahí finalizaría la molécula si las cargas estuvieran igualadas. Verifiquemos. El bismuto va a formar un oxácido. Ese oxácido no es un oxácido especial, por lo tanto la cantidad de hidrógeno depende del estado de oxidación. Como es impar, el único estado de oxidación que se va a permitir acá es 1, porque al ser impar va a tener un solo hidrógeno y ese hidrógeno se convierte en carga negativa. Entonces el total de cargas negativas, 1 por 4 menos 4. El total de cargas positivas, 1 por 4 más 4. Y las cargas estarían igualadas.
y ahí finaliza la molécula. Siguiente molécula. No observamos la presencia de corchetes, significa que no hay paréntesis. Entonces desglosemos al igual que los casos anteriores. Hidroxi, eso significa que tiene el radical hidroxilo. El radical hidroxilo en las sales siempre va entre paréntesis, tenga o no tenga una cantidad diferente de 1. Luego, dioxo, eso significa que hay 2 oxígenos. Fosfato es el fósforo, solamente va a tener 1 porque no hay ninguna cantidad. Y está trabajando con el estado de oxidación 3. Finalizamos con el metal, que es el paladio, Pd, con el estado de oxidación 2. Ahora todo ordenémoslos en una sola molécula. El último elemento en escribirse va a ser el oxígeno. Entonces, oxígeno 2. El penúltimo elemento, el no metal, fósforo, con el estado de oxidación 3. Todo eso proviene del oxácido. Luego, el oxidrilo. El oxidrilo o hidroxilo presenta el estado de oxidación de -1. Y finalizamos escribiendo al lado izquierdo el metal, que es el paladio, con el estado de oxidación 2. Verificamos las cargas y si estuvieran igualadas, la molécula finaliza. Si no estuvieran igualadas, tengo que colocar un número adecuado al metal para que se igualen las cargas, se neutralicen, porque toda molécula es neutra. Verifiquemos. La parte del fósforo y el oxígeno proviene de un oxácido. Significa que la cantidad de hidrógeno va a determinar su carga negativa. El fósforo es un no metal que forma oxácidos especiales y forma 3 tipos: el meta, el piro y el orto. El piro no puede ser porque el fósforo no tiene un número 2, ya que para realizar directo el piro es 42, 4 al hidrógeno y 2 al no metal. Entonces solamente tenemos 2 opciones. Tenemos meta y orto. Hagamos esas 2 opciones. El ácido meta, hidrógeno, el no metal que es el fósforo y el oxígeno. El fósforo con el estado de oxidación 3. Como es meta, se coloca un solo hidrógeno porque el estado de oxidación es impar. 1 y 3, 4. La mitad, 2. En el caso del orto, hidrógeno, fósforo, oxígeno. El estado de oxidación del fósforo 3. Y como es orto, se coloca en forma directa 3. 3 y 3, 6. La mitad, 3. Y verificamos a cuál se parece. Fósforo 1, 1, oxígeno 2, oxígeno 2, oxígeno 3. Significa que este ácido no es y este sí lo es. Es un ácido meta. Y la cantidad de hidrógeno de este ácido es 1. Por lo tanto, todo este anión que está formando mi sal va a ser -1. Y veamos la cantidad de cargas totales negativas. 1 negativo del hidroxilo por 1 me da 1 negativo. 1 del anión del oxácido por 1, 1, 1 negativo. Total de cargas negativas, 2. 2 por 1, 2 cargas positivas. Tengo 2 positivas, 2 negativas, quedaría igualado. Por lo tanto, la molécula queda de esa manera. Siguiente ejemplo y último de esta pregunta, ¿no? Observamos que el nombre no tiene corchete, por lo tanto no hay paréntesis. Desglosamos al igual que los casos anteriores y luego escribimos correctamente la molécula. Dihidroxi, eso significa que presenta el radical hidroxilo. Va a presentar 2, siempre hay el paréntesis. Luego me indica tetraoxo.
tetra es 4, significa que mi molécula va a tener 4 oxígenos. Luego me indica bromato, que tiene presente el bromo, con el estado de oxidación 7. Y por último, el metal, que es el aluminio, Al. No me indica su estado de oxidación, porque se sobreentiende, tiene un solo estado de oxidación que sería 3. Ahora escribamos correctamente a la molécula. El último elemento que se va a escribir, o sea, al lado derecho, es el oxígeno. Entonces escribimos oxígeno, 4. Luego el no metal, que tiene el estado de oxidación de 7. Y todo esto proviene del oxácido. Todo esto va a tener una carga negativa. El OH, y como dije anteriormente, el OH puede venir antes del anión del oxácido o después del anión del oxácido. Eso va a depender de la electronegatividad de todo el anión. Pero para evitar confusión lo vamos a escribir antes, al igual que los casos anteriores. OH y un 2. Está muy pegadito. Vamos a borrar. Ahora lo vamos a arreglar un poquito más separado. 2. Ya. Por último, el metal, aluminio. El aluminio presenta el estado de oxidación de 3. Si las cargas están igualadas, la molécula finaliza de esa manera. Si no estuvieran, hay que aumentarle un número adecuado al metal para que se igualen. Verifiquemos. La parte del bromo y el oxígeno provienen del oxácido, tal como dije anteriormente. Y acá es sencillo. El bromo no es un no metal que forma ácidos especiales. Por lo tanto, la cantidad de hidrógeno de su oxácido depende del estado de oxidación. Como es un número impar, significa que va a tener siempre un hidrógeno, y ese hidrógeno se convierte en carga negativa, o sea, 1. El radical hidroxilo siempre va a presentar el estado de oxidación, que en realidad sería su carga, porque el estado de oxidación del oxígeno es 2 y el hidrógeno 1, y las cargas me da menos 1. Por lo tanto, esa carga se multiplica por la cantidad de átomos. 1 por 2, 2 negativo. Y acá 1 por 1, 1 negativo. El total de cargas negativas va a ser menos 3. Y tienen que haber 3 cargas positivas, y las hay. 3 por 1, 3 cargas positivas. Está igualado. Por lo tanto, la molécula finaliza de esa manera, tal como lo dije en un inicio. Hemos finalizado. La pregunta correspondiente es realizar la estructura directa de los siguientes compuestos. La estructura, como pueden observar, tiene un orden y en todos los casos se escribió primero el metal, el no metal, el oxígeno. Y otra particularidad que pudimos observar es que solamente los nombres que tenían corchetes en la molécula tienen paréntesis, como pueden observar en el inciso A, en el inciso D, en el inciso I, que está la presencia de corchetes y hay paréntesis. También en el inciso J, que hay corchete, hay paréntesis. Mientras que en los otros casos, que no tienen corchete sus nombres, no hay paréntesis en la parte proveniente del oxácido. Ahora vamos a realizar el sentido contrario, darle nombre a la molécula según la nomenclatura IUPAC o sistemática.